Hola, mi nombre es Gabriela Casas, estudiante de Ingeniería Mecánica, cursante de la materia Física 2, sección 1. Procederé con la explicación del mapa mental. El magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo normalmente se define como la propiedad de atraer, de atracción de materiales entre sí. Normalmente esto ocurre entre materiales mecánicos, pero eso desde un punto de vista físico. Para un punto, desde una definición, para efectos de la materia lo vamos a definir como una consecuencia al movimiento, teniendo en cuenta que todo se mueve, por tanto, todo puede poseer un magnetismo. ¿Qué pasa? Que no todo se atrae entre ellos. Por ejemplo, un trozo de vidrio y un plástico no se atraen, sin embargo ahí se genera un campo magnético que, al igual que el magnetismo, se genera entre movimientos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que todos los cuerpos tienen carga y las cargas producen corriente eléctrica, el movimiento de las corrientes eléctricas generan campo eléctrico. Por tanto, los elementos entre sí generan campos eléctricos. Sin embargo, unos son más fuertes que otros, unos tienen capacidad de atraerse, como los metales, otros no. El campo magnético, el campo magnético también se genera a un nivel macro, que sería el campo magnético terrestre. Esto se produce porque en el núcleo terrestre hay movimientos de corriente eléctrica, movimientos de cargas. Y también está formado por una gran cantidad de níquel e hierro. Por consecuencia de la interacción de las cargas eléctricas y estos materiales, se produce un campo magnético muy poderoso, que es como decir que la Tierra es un gran imán. Esto produce una capa protectora que se encarga de proteger a la Tierra, valga la redundancia, de radiación solar y radiación cósmica. Los polos magnéticos de la Tierra no están ubicados al igual que los polos geográficos. De hecho, están al contrario. Donde nosotros encontramos el polo norte geográfico, podemos encontrar aproximadamente, porque ellos están un poco desplazados, el polo sur magnético, y viceversa. Donde está el polo sur geográfico, está el polo norte magnético. ¿Cómo se produce el magnetismo? O sea, ¿de dónde viene? El hecho de que se atraigan elementos unos con otros, ya directamente donde se atraen, no el campo magnético, porque ya sabemos que el campo magnético lo producen todos los elementos que estén cargados, y en la naturaleza todo cuerpo está cargado. El magnetismo se produce de manera natural o artificial. Natural, en sus orígenes, por una piedra, de manera natural, está producido se encuentra en una piedra que se llama magnetita o óxido ferroso. Es el único material en la naturaleza que actúa como un imán. El resto de imanes que nosotros encontramos, como los de la nevera, los de los componentes electrónicos y esos, son imanes artificiales. ¿Cómo se genera el magnetismo? Como dije anteriormente, por la interacción de corrientes eléctricas, movimiento de corrientes eléctricas, y esto hace que se generen magnetismos en los elementos que dije anteriormente. Y por ser elementos metálicos, en el caso de los imanes artificiales, hay un campo eléctrico potente, por lo que el magnetismo es visible. Nosotros ponemos un imán en la nevera y, por ser ambos metálicos, se van a atraer. Ahí tenemos un magnetismo apreciable. Algunas aplicaciones del magnetismo y de la vida común que son muy útiles están las brújulas que se utilizan en la navegación. ¿Cómo funcionan las brújulas? Ellas siempre van a apuntar al norte, pero al norte no el geográfico, sino al magnético. Siempre van a apuntar al polo norte magnético, incluso teniendo en cuenta que los polos magnéticos se han desplazado. Ella siempre va a apuntar al polo norte.
Por ejemplo, si el polo norte magnético hoy está en La Guaira, el norte va a apuntar hacia La Guaira, en un caso hipotético, la brújula. Y si el otro año el polo norte magnético se encuentra en España, la brújula, el norte de la brújula va a apuntar hacia España. Estos son ejemplos hipotéticos porque actualmente el polo norte magnético se encuentra alejándose de Canadá en dirección a Rusia, a Siberia, Rusia aproximadamente. Él se desplaza, en la actualidad él se desplaza aproximadamente unos 40 kilómetros por año. Otros lugares donde podemos encontrar aplicación del magnetismo, de imanes, de campo magnético, es en los radios. Los radios tienen componentes electrónicos, igual que las computadoras, los teléfonos. Ellos trabajan, tienen imanes en su interior y también se utilizan para almacenar energía, sobre todo en las computadoras. Los discos duros trabajan con campo magnético que se encargan de almacenar energía. También se utiliza mucho en la medicina, en electrocardiogramas, por ejemplo. Y posiblemente el uso más importante es el campo magnético que se mencionó anteriormente, que se genera alrededor de la Tierra, que es para protección de la radiación solar y cósmica. En caso de no existir este campo magnético, la Tierra quedaría estéril y sin vida. Eso fue todo con respecto a la explicación del mapa. Muchísimas gracias.